En este video hablaremos sobre el globo ocular. Comenzaremos describiendo lo que son las generalidades. El globo ocular va a medir 25 milímetros en su diámetro antero-posterior y 23.5 milímetros en su sentido transversal. A causa de que tiene una forma esférica, va a distinguirse en él un polo anterior y un polo posterior, y uniendo el polo anterior con el polo posterior se va a encontrar el eje, que es esta línea, y en un corte transversal se va a encontrar la superficie que va a ser más extensa, que se le denomina ecuador. Bien, su constitución anatómica. El ojo va a estar formado por una serie de membranas. Estas encierran en su interior un conjunto de medios líquidos. Las primeras van a ser llamadas membranas envolventes y van a ser tres. La más externa es la fibrosa, también conocida como esclerótica. La media es la coroides y la más interna es la retina. Ahora, va a tener medios transparentes que son la córnea, las cámaras anteriores y posteriores, que van a tener contenido el humor acuoso, y por último el cristalino, que va a tener el humor vítreo. Comenzaremos describiendo las membranas envolventes. La túnica externa, también conocida como membrana fibrosa, es esta que se aprecia en color rojo. Esta membrana fibrosa va a ser gruesa, resistente y va a ser inextensible en un estado normal. Limita y protege a las otras membranas. Se va a hallar dividida en dos segmentos. El primer segmento es la esclerótica. Esta va a ser posterior, va a ser extensa y opaca, es toda esta parte posterior. Y el otro segmento es la córnea, que se encuentra en la parte anterior, es pequeña y de color transparente. La esclerótica, como ya habíamos visto, va a ocupar los 5/6 posteriores y se va a continuar hacia adelante con la córnea. Tiene una superficie exterior y una superficie interior. Haremos un zoom en la esclerótica para poder describir estas superficies. La superficie exterior, que es toda esta, es lisa, blanca y es brillosa. Está en relación por atrás con la cápsula de Tenon, que es esto que se logra apreciar aquí, y va a estar separada de la superficie exterior por medio de un espacio. Este espacio es conocido como espacio supraesclerotical. Va a servir de inserción a los músculos rectos y oblicuos, como se puede apreciar aquí. Ahora, su superficie interior, que es toda esta, es cóncava y es de color oscura, por lo que se le llama también morena. Está en relación con la capa más externa de la coroides, que es la lámina fusca. Ahora vamos a hablar sobre los orificios y las aperturas que se presentan en la esclerótica. Esto es el ecuador, que ya vimos anteriormente. Lo vamos a dividir en 4 segmentos. Este va a ser el superexterno, el superinterno, el inferointerno y el inferoexterno. Y este punto de color negro indica que es la porción posterior, desde una vista posterior. Bien, la esclerótica va a presentar orificios y aperturas. La apertura posterior va a corresponder al nervio óptico, que está aquí señalado. Este va a penetrar en el globo ocular y va a estar colocado en el cuadrante supero interno, que es este, como ya habíamos dicho, a 3 milímetros por dentro y 1 milímetro arriba del polo posterior. También se van a encontrar los agujeros. Va a tener agujeros posteriores, medios y anteriores. Los orificios posteriores van a dar paso a las arterias ciliares cortas posteriores y también a sus venas y nervios, y también a las ciliares largas. Estas van a ser de 15 a 20, que son estas. Los orificios medios van a ser 4 y se distinguen un supero interno, un supero externo, un infero externo y un infero interno. Por estos orificios medios van a pasar las venas principales de las coroides y también la vorticosa. Y los orificios anteriores van a pasar por delante del ecuador, es por eso que no podemos apreciarlos, y son de entre 8 a 10, y por estos van a deslizarse las arterias ciliares anteriores, así como algunas venillas y conductos linfáticos.
La córnea, como ya habíamos dicho, va a constituir la sexta parte anterior de la túnica fibrosa del ojo y en un estado normal se ve de color transparente. Su radio va a tener una curvatura en distintas partes según su cara, pero por término medio es de 7.5 milímetros. Vista por delante, que es en esta sección, aparece ligeramente alargada en sentido transversal, donde va a alcanzar unos 13 milímetros. El espesor es mayor en la periferia que en el centro. En la periferia mide 1 milímetro y en el centro 0.5 milímetros. Va a tener una cara anterior, una cara posterior y una circunferencia. Su cara anterior, que es esta, va a estar en contacto con el medio exterior cuando los párpados estén separados, y cuando los párpados estén cerrados se van a aproximar a la conjuntiva palpebral. Su cara posterior es cóncava y forma el límite anterior de la cámara anterior del ojo, que es esta. En su circunferencia existe una zona de contacto entre la esclerótica, que es esta, y la córnea. A esta zona de contacto le vamos a llamar limbo esclerocorneal. Y esta va a estar recorrida en toda su extensión por el conducto de Schlemm, que se puede localizar aquí. Ahora, su constitución anatómica. En la córnea se van a hallar varias capas. La primera es la capa epitelial. Esta es la más superficial de la córnea. La segunda es la lámina elástica anterior. También recibe el nombre de membrana de Bowman. Y esta membrana sirve como una membrana basal a las del epitelio corneal anterior. La tercera capa es la lámina propia. Esta lámina propia es la más gruesa de todas las capas corneales. La lámina elástica posterior, que se localiza aquí, también es llamada membrana de Descemet y esta es fibrosa. Y por último, la capa epitelial, pero ahora la posterior. Esta capa es muy delgada. La túnica media es esta que estamos señalando aquí. Como se puede observar, se encuentra aplicada a la superficie interior de la esclerótica, también conocida como capa fibrosa. Se va a separar de ella para dirigirse hacia el eje ocular para formar el iris. El segmento posterior, que es este que corresponde a la esclerótica, se va a hallar dividido por una línea que va a ser festoneada, que lleva el nombre de hora serrata, en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior es la coroides propiamente dicha, mientras que la parte anterior es la zona ciliar. Hablaremos primero sobre la coroides propiamente dicha. Esta va a constituir el segmento posterior de la capa vascular. Se va a adelgazar gradualmente de atrás hacia adelante. Aquí se puede observar cómo es más gruesa en la parte posterior y al momento de ir transcurrir hacia la parte anterior se va adelgazando. Es de color oscura y se va a adherir por superficie exterior a la esclerótica y en su superficie interior a la retina, que está señalada aquí de color amarillo. En la coroide se va a encontrar 4 capas que van a estar superpuestas. La primera es la lámina fusca. Esta va a separar la coroides de la esclerótica y en su espesor caminan los vasos y los nervios ciliares. La segunda es la capa de los grandes vasos. Esta va a estar formada por ramificaciones de las arterias ciliares cortas posteriores que van a originar lateralmente unos ramúsculos que se van a dirigir a una capa más interna, que es la capa papilar. Entonces se van a originar troncos que van a reunir la circulación de retorno de la coroides. Estos son los vasos vorticosa. Van a ser 2 superiores y 2 inferiores. La otra capa es la capa de los capilares. Esta también es llamada membrana de Rich. Y la última es la lámina vítrea, también conocida como membrana de Bruch. Esta es una capa muy delgada que va a separar la coroides de la retina. La zona ciliar llena el espacio que queda entre la hora serrata que ya vimos anteriormente y la circunferencia mayor del iris. Por lo tanto, la zona ciliar va a ser compuesta por 2 partes, una parte anterior
que es el músculo ciliar, y una parte posterior, que son los procesos ciliares. Vamos a empezar describiendo lo que es el músculo ciliar, y para poder explicarlo mejor haremos un aumento en esta zona para abarcar lo que es el músculo y los procesos ciliares. Aquí está, es la misma, nada más que con un aumento. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, externo e interno. Y esto que se observa aquí, para darnos una mejor ubicación, es la cámara anterior. Esto es lo que son los músculos ciliares, y aquí se localiza el proceso ciliar, el iris y el cristalino. Entonces empezaremos hablando sobre los músculos ciliares, que son todo esto presenta una forma triangular y está constituida por dos partes. La primera, que es todo esto, es una parte anterior, que es mucho más voluminosa, y también tiene una parte posterior, que es todo esto. Esta segunda porción está formado por fibras circulares. Todo el músculo ciliar va a estar formado por fibras lisas. Y ahora, los procesos ciliares son un conjunto de cordones que son célulovasculares, con una extremidad mayor vuelta hacia adelante. Estos son los procesos ciliares, y en conjunto van a formar lo que es la corona ciliar. En estos procesos ciliares es donde se va a formar el humor acuoso. Ahora empezaremos a hablar sobre lo que es el iris. En el iris va a estar perforado por un orificio que va a ser circular, que estamos señalando aquí. Este orificio es la pupila. La pupila puede aumentar o disminuir su diámetro. Entonces, ahora recordemos que esta es la cámara anterior y la cámara posterior, porque el iris va a estar en relación con ambas cámaras. Lo estoy mencionando para que sepamos más o menos en dónde nos encontramos. El iris va a contar con una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior es toda esa que está aquí señalada, que forma la cara posterior de la cámara anterior, que es esta. Tiene un aspecto estriado y su coloración es muy variable en tintes, pero siempre está en relación, o más bien casi siempre está en relación con el color del pelo y de la piel. Por ejemplo, aquí tenemos un iris de color azul, va a estar en relación con una persona que es rubia. Sin embargo, si el iris es de color oscuro, la persona va a ser morena y con el cabello negro. Ahora, su cara posterior se va a dividir en dos secciones, una parte central y una parte lateral o periférica. Su parte central está en contacto con el cristalino. Va a abandonar su parte central para pasar hacia los laterales, y va a constituir la cara anterior, que es esta, de la cámara posterior. La túnica interna se va a dividir en dos porciones: la retina propiamente dicha, que es la aquí señalada en color amarillo, y también la retina anterior, conocida como irido ciliar, que es esta porción. Empezaremos describiendo lo que es la retina propiamente dicha. Esta, que aquí señalamos de amarillo, es la parte de la túnica nerviosa o túnica interna, que se extiende desde el orificio del nervio óptico, que se encuentra aquí, hasta la ora serrata, que ya habíamos hablado sobre ella. Esta va a tener un espesor diferente, ya que en su parte posterior es más gruesa, y conforme va haciéndose anterior va adelgazándose. En su parte posterior va a medir 0.4 milímetros, mientras que en su parte anterior, que es aquí, va a medir 0.1 milímetros. Es de consistencia muy débil, por lo tanto es fácilmente desgarrable. Va a presentar una superficie interna y una superficie externa. Comenzaremos describiendo lo que es la superficie externa, que está señalada aquí en color rojo. Esta es lisa y negruzca y corresponde a la lámina vítrea de la coroides que mencionamos anteriormente, mientras que su superficie interna, que es esta de color verde, se amolda a la superficie del cuerpo vítreo, que es esta porción. Por lo regular es lisa y va a presentar en su parte posterior dos porciones. Estas porciones son muy importantes, ya que son zonas especiales. Está lo que es la papila óptica y la mancha amarilla. Aquí señalamos lo que es la papila óptica. Este es el punto por donde el nervio óptico va a penetrar en lo que es el globo del ojo.
se va a expansionar para formar lo que conocemos como retina y va a tener la forma de un pequeño disco, mientras que la mancha amarilla, que la localizamos aquí, también es conocida como mácula y tiene forma oval y está alargado en sentido transversal. Como su nombre lo dice, es de color amarillo y como en sus bordes es más gruesa que en su centro, está deprimida y va a formar la fóvea central. Ahora hablaremos sobre las capas de la retina. Como esto es un video de anatomía y de las capas tiene que ver con un manual histológico, lo único que haremos es mencionarlas para conocerlas. La primera capa que encontramos es la capa del epitelio pigmentario. La segunda es la capa de los conos y la capa de los bastones. La tercera es esta, que es la membrana limitante externa. La cuarta es la capa de las células visuales, que también es conocida como capa granulosa externa. La quinta es la capa basal. También es conocida como capa plexiforme externa de Cajal, porque él fue el que la describió. La sexta es la capa de las células bipolares, también conocida como capa granulosa interna. Estas células bipolares lo mencionamos en generalidades del sistema nervioso. La otra capa, que es la capa séptima, es la capa de las células unipolares, también conocidas como amácrinas o espongioblastos. La octava es la capa del plexo cerebral o capa plexiforme interna, y la novena es la capa de las células ganglionares o multipolares, mientras que la décima es la capa de las fibras ópticas y por último la onceava capa, que es la membrana limitante externa. Ya terminamos de hablar sobre las membranas envolventes. Ahora comenzaremos a describir lo que son los medios transparentes y refringentes del ojo. Comenzaremos con el cristalino, ya que este es el más importante. Aquí este y este van a ser el cristalino. Como se puede apreciar, tiene una forma de una lente biconvexa. Se halla situado por detrás del iris, que es aquí, y también acá este es el iris, por detrás de la cámara anterior y por detrás de las cámaras posteriores, pero por delante del cuerpo vítreo, que es todo esto. El cristalino se va a hallar suspendido por un sistema de fibras radiadas que se pueden observar que son estas. Estas se van a insertar en la cápsula cerca de su borde periférico, que es en esta parte. Estas fibras radiadas van a llevar el nombre del ligamento suspensor del cristalino, o mejor conocida como zónula. El cristalino presenta una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior, que es esta, en su parte central está en relación con el orificio pupilar, y más periféricamente, que es esta, forma la cara posterior de la cámara posterior del ojo, que es el espacio que está lleno de humor acuoso. Esta es la cara posterior, por lo tanto hay un polo anterior y un polo posterior. Ahora comenzaremos a hablar sobre su constitución anatómica. El cristalino va a ser compuesto por una cápsula continua, que es llamada cristaloides, un epitelio y también por fibras. Comenzaremos describiendo lo que es la cápsula del cristalino, que está señalado aquí en color rojo. Este va a recibir el nombre de cristaloides. Va a ser una membrana que es transparente y delgada y muy resistente. Va a rodear completamente, como se puede observar, a lo que es el cristalino, que es todo esto que está aquí adentro. Se va a dividir en cristaloides anterior y cristaloides posterior. La cristaloides anterior, que es esta, es muchísimo más gruesa, y la cristaloides posterior pues es más delgada. Ahora, es la capa epitelial, que está aquí señalada, que es toda esta porción, está formada por una sola hilera de células cúbicas que se va a aplicar a la cara posterior de la cristaloides. Existe entre la cristaloides anterior, que es esta, y la capa epitelial una zona, que aquí señalamos en color azul, que es la capa amorfa subepitelial. El cristalino también va a presentar fibras. Estas fibras van a formar lo que es la mayor parte, como se puede observar aquí. Estas se hallan unidas y van a formar capas concéntricas, que van a estar reunidas por la sustancia amorfa, que es toda esta porción. El cuerpo vítreo es el más voluminoso de los medios transparentes y refringentes del ojo.
Este llena el espacio que queda entre el cristalino y la zónula hacia adelante y la retina hacia atrás, en cuya parte anterior, que es esta, está en relación con la cara posterior del cristalino. Aquí se va a encontrar una depresión que es conocida como fosa patellaris, y también presenta en su parte posterior otra depresión, pero esta es más pequeña. Es al nivel de la papila y corresponde al área de Marteggiani. Está recorrido en toda su expansión de atrás hacia adelante por un espacio que es delgado, como se puede observar aquí. Va desde la papila hasta la depresión anterior. Este conducto es central y se le conoce como conducto de Stilling o de Cloquet. En el feto se vaya recorrido por la arteria hialoidea, pero al momento del nacimiento esta arteria se va a obliterar y solamente va a quedar el espacio que es el conducto de Stilling. El cuerpo vítreo está compuesto por una membrana hialina que cubre en toda su extensión y también al humor vítreo. Penetra por el conducto de Stilling para revestirlo. Aquí se puede observar la membrana. Ahora vamos a hablar sobre el humor vítreo. El humor vítreo es este y como se puede ver tiene un aspecto gelatinoso y está recorrido por un sistema de hendiduras. Para poder explicarlo mejor, realicé un esquema. Aquí vamos a representar lo que es el humor vítreo. Este círculo me refiero a lo que es el conducto hialoideo. Bueno, como ya dije, va a tener un sistema de hendiduras. En las porciones periféricas del humor vítreo se van a disponer en círculos que van a ser concéntricos, mientras que en sus partes vecinas al conducto hialoideo, como se puede observar aquí, van a tener en sentido radiado. Entonces hay una comparación, se dice que el humor vítreo va a asemejar en la periferia a las hojas de la cebolla y en el centro a los gajos de la naranja. Como ya hemos mencionado en el transcurso de este video, el iris, que es esta porción, va a dividir este espacio en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior, que está situada por delante de él, recibe el nombre de cámara anterior, mientras que en su parte posterior y en su lateral, que es este, va a formar, junto con el cristalino, la cámara posterior. Entre la cámara anterior y la cámara posterior va a circular un líquido que es claro y transparente, que se llama humor acuoso. El humor acuoso se forma en los procesos ciliares que ya habíamos visto anteriormente y también por parte del iris. Este se va a vertir en la cámara posterior, que es esta, y va a nutrir a lo que es el cristalino. Se vierte finalmente en la cámara anterior al nivel de la pupila, que se encuentra aquí. Se dirige hacia el conducto de Schramm, que es este, y va finalmente a las venas esclerales. Ahora vamos a hablar sobre una correlación clínica. Aquí presentamos varios tipos de visión. Esta es la visión normal, en donde se presenta cuando la luz se enfoca directamente, como se puede observar, sobre la retina. También se puede presentar lo que es la miopía. Esta es un defecto de refracción del ojo en el cual los rayos de luz, que son estos paralelos que son procedentes, se unen en un punto focal que está situado por delante de la retina. La miopía dificulta enfocar objetos que son lejanos. El astigmatismo, que es este, también es una imperfección, pero esta es una imperfección en la curvatura ya sea de la córnea o en la estructura del cristalino. Tanto la córnea como el cristalino no son homogéneamente curvos o suaves. La visión cercana o lejana de los objetos se torna bastante borrosa o se distorsiona. Las imágenes se enfocan enfrente de la retina y aún más allá de ella. Es por eso que tanto la visión cercana como la lejana se puede tornar borrosa, mientras que en la hipermetropía, que está aquí señalada, es el resultado de una imagen visual que está enfocada por detrás de la retina, como se puede apreciar aquí, y puede ser causado por el hecho de que el globo ocular es demasiado pequeño.